Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos en un nuevo programa de nuestro podcast Historia, Libros y Bandera. Con mucha alegría nos acompaña hoy Michelle Lacoste. Ella es una historiadora muy joven, pero muy talentosa también. Es profesora de Historia por la Universidad Nacional de Cuyo y obtuvo el magíster en Estudios Internacionales en el Instituto de Estudios Internacionales de la USACH. Actualmente cursa su doctorado, es candidata a doctora por la Pontificia Universidad Católica de Chile y además es editora de la revista Macrohistoria. Hoy la hemos invitado a conversar sobre su libro Nueva Historia de la Relación Económica entre Chile y Perú, 1862-1865, de la independencia a la guerra con España. Yo tuve la ocasión de asistir a la presentación de este libro en el Instituto Ideas hace algunas semanas y la verdad es que recibió excelentes comentarios. ¿Cómo estás, Michelle? Muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Qué bueno que nos acompañe y la primera pregunta es ¿cómo nació este libro? Sé que nació en tus estudios de magíster y finalmente se transformó en esta publicación que recibió muy buenos comentarios del profesor Regás, también del profesor César Ross en la presentación. ¿Estás contenta, supongo? Sí, la verdad que ha tenido una mejor recepción de lo que yo esperaba, así que estoy muy contenta. Claro, uno siempre cuando tiene el primer libro a veces está un poco inseguro, pero bueno, ahora al ver la recepción creo que estoy convencida que fue una muy buena decisión publicarlo como libro completo. Sí. Además recibió el premio de la mejor tesis en Historia Económica, el premio Aníbal Pinto Santa Cruz, que entrega la Asociación de Historia Económica de Chile. Sí, yo creo que ese premio fue un premio sobre todo a la audacia, porque yo no tenía formación todavía en Historia Económica, entonces metodología todavía estaba aprendiendo mucho más, pero la audacia de estudiar este tema, de animarme a estudiar la relación entre dos países y cruzar las variables de historia de las relaciones internacionales con historia económica y presentar algunas explicaciones originales, creo que es lo que ha sido reconocido. Y bueno, también la verdad es que con la guía del profesor Ross se hizo un trabajo muy metódico de investigación de fuentes, entonces bueno, creo que ha resultado un libro. Eso te iba a pedir que nos explique, porque uno podría situar esto en historia económica, pero también en historia de las relaciones internacionales. Y tú en el prólogo explicas que es una integración de ambas formas de ver la historia. Sí, porque en realidad, bueno, mi formación de base es historia, entonces yo creo que eso nos adapta la forma de pensar y de entender el mundo hacia buscar las raíces históricas de los procesos, ¿verdad? Y la verdad es que como extranjera que llega a vivir a Chile, ver de pronto cómo todavía hay tensiones en la relación con Perú es algo que me llamó mucho la atención y creí que estudiarlo en el corto plazo reciente no daba las explicaciones suficientes. Entonces, para mi problema de investigación, que era fundamentalmente la relación entre Chile y Perú, me di cuenta de que era fundamental retrotraerme hacia el inicio de la relación internacional, que es justamente cuando estos dos países se convierten en países independientes y empiezan a tomar sus propias decisiones y a tomar su destino en sus manos, ¿verdad? De las élites que van a estar gobernando y construyendo estos estados. La historia comienza en 1822, es decir, justo en el proceso de independencia. Tú haces un análisis primero de la transición desde
el Chile y el Perú indianos al Perú y Chile republicano. Antes existía una situación bastante asimétrica, con un Perú virreinal y un Chile que era capitanía general. ¿Cómo se da eso en la primera fase de ambos países independientes? Y claro, el problema es que hay un momento de transición de poder y siempre cuando hay transiciones en las hegemonías se generan tensiones y se generan roces. Y esto va a ser muy claro en el caso de la relación entre Chile y Perú. Porque, bueno, recordemos que Chile tiene una independencia, un proceso de independencia que tiene bajos costos a nivel local. O sea, si bien, bueno, va a haber un gran esfuerzo para financiar la campaña libertadora, no hubo 10 años de guerra civil en Chile, a diferencia de lo que puede haber pasado en México, por ejemplo, en la década del 10, ¿verdad? Y además, desde Perú se estuvo financiando la resistencia realista de casi todo el continente de América del Sur. Entonces las arcas en Perú quedaron muy, muy empobrecidas respecto a Chile, que mantuvo su economía sin tantas pérdidas económicas, la verdad, materiales, estructurales, de infraestructura. Además, Chile logró su independencia mucho antes, varios años antes, y lo que le permitió conectarse con el mundo a nivel comercial antes. Entonces esto va a generar que se vaya desequilibrando la tradición estructural que había de poder entre ambos países, y esto va a generar varios roces que van a demorar varios años en encontrar una salida institucional para dirimir los conflictos, ¿verdad? Porque siempre cuando hay una transición, por ahí las estructuras tardan en caer y hay mucha gente que genera resistencias porque son intereses económicos, políticos, comerciales, sociales que están en juego. ¿Y cómo es esa relación en los primeros años, entre 1822 y 1836? Entre ambos países es una etapa inicial de esta historia. Y ahí hay una relación donde yo creo que hay que considerar dos variables. Por un lado, Chile, que durante la época colonial había dependido bastante financieramente del Virreinato del Perú por el situado para financiar los conflictos armados que habían en el sur del territorio de la Capitanía General y también para financiar las defensas contra piratas, por ejemplo. Va a cambiar la relación financiera, porque Chile, de ser un país que depende financieramente de Perú, en cierta medida, va a pasar a ser un país al que el Perú es deudor, porque Chile ya desde el principio presta dinero a Perú. Entonces, ¿por la expedición libertadora del Perú? Sí, pero además se llega a un acuerdo, se firmó un tratado internacional donde Chile, de los 5 millones de libras que recibe el tratado con Londres, 1 lo manda a Perú, lo envía a Perú para ayudar a Perú a financiar su construcción del Estado. Yeah. Entonces, este préstamo que hace Chile en el contexto de las guerras por la independencia, pero que es independiente de la campaña libertadora y de la escuadra, va a generar muchas tensiones a la hora de negociar los acuerdos para que Perú pague, porque como sabemos, América Latina en general cayó en cese de pagos de su deuda extranjera, de su deuda externa, y por ejemplo, Perú no solamente tenía deuda externa con Inglaterra, también tenía deuda externa con Chile, y esta relación de acreedor de Chile hacia Perú va a generar también un desequilibrio en las relaciones tradicionales, ¿verdad?, entre ambos. Entonces va a haber una constante tensión por tratar de que Chile pide que Perú devuelva este dinero, porque incluso Chile lo necesitaba para devolver su empréstito tomado en Londres. De hecho, bueno, sabemos que, por ejemplo, una de las estrategias que va a tomar el Estado chileno va a ser entregarle la administración del estanco a la firma de Portales, de Diego Portales, para que Diego Portales se hiciera cargo junto con SEA de pagar la deuda externa, lo que no funcionó en los años 20, claro. Entonces para Chile era un problema importante que Perú no devolviera su préstamo porque le costaba a él también sus propias relaciones financieras con Inglaterra y su acceso al crédito con Inglaterra. Bien, entonces tenemos por un lado el tema de la deuda, que vamos a tener Chile como acreedor de Perú. Pero por otro lado hay una cuestión, y es que Perú va a tener una economía que está dividida claramente según las regiones geográficas. Entonces la zona norte de Perú tiene una economía complementaria con Chile. ¿Por qué? Porque produce azúcar, produce tabaco, que son productos de mucha demanda en Chile, que no se producen localmente, y requiere trigo, que es uno de los productos fundamentales que Chile exporta a Perú y que va a exportar durante gran parte del siglo XIX y que venía de la época colonial. Pero el sur de Perú tiene una relación de competencia con Chile, porque produce los mismos productos que se generan aquí. O sea, la tensión que todavía hay hoy por el tema del pisco viene también de esa época, porque tanto en Chile como en el sur de Perú se produce uva, se produce vino, se produce aguardiente, se produce trigo. Entonces van a haber siempre las relaciones a nivel estatal de Perú hacia Chile, van a depender sobre qué grupo de poder tiene más influencia en el poder central. Si los comerciantes del sur y los agricultores del sur o los agricultores del norte. Cuando tienen mayor influencia las personas del norte y los políticos del norte, entonces hay relaciones que se acercan con Chile. Perfecto. A nivel económico y comercial. Y cuando tiene mayor influencia la parte del sur,
va a haber mayor tensión. Y esto, en realidad, lo que sucede también es que responde a un momento donde a Perú le costó mucho lograr generar una unidad en el territorio y una hegemonía de la élite nacional, del gobierno nacional, porque hay muchas tensiones regionalistas en Perú y costó mucho construir el Estado. De hecho, hay una seguidilla de guerras civiles, de golpes de Estado, de gobiernos interinos. Entonces, claro, la verdad es que la inestabilidad política de Perú, y dependiendo qué grupo tiene mayor influencia, va a ir condicionando también los tratados con Chile. Hay tratados que se firman un año y hay una guerra civil y al año siguiente se desconocen, y esto va a generar muchas tensiones. Nombraste ahí a Diego Portales. Diego Portales va a tener mucha importancia con Perú. Primero, pues estuvo en Perú haciendo negocios a comienzos de los años 20, después por el estanco que tú mencionaste, pero también por la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Ahí cambia la relación comercial y hay un enfrentamiento bélico entre Chile y Perú. ¿Cuáles son las razones políticas o comerciales que llevan a este enfrentamiento, ya no con Perú, sino con la Confederación Perú-Boliviana? Claro, bueno, la explicación tradicional señala que Chile, bueno, también apoyado un poco en el ideario de Portales, buscaba defender su hegemonía en el Pacífico y por lo tanto no quería que este estado tan fuerte de la unión de Perú y Bolivia le generara competencia y lo dejara relegado en esta competencia por el poder y la hegemonía. Pero la verdad es que lo que yo estuve viendo es que en realidad esta participación de Chile en la guerra de la Confederación también puede ser entendida como la colaboración de Chile a sus socios tradicionales del norte del Perú, que no estaban tan convencidos de ser parte de la Confederación Peruano-Boliviana. Y de hecho, en la primera expedición, cuando Chile fue solo, fracasó. Fue cuando se alía con la parte del norte, el Estado norperuano, cuando va a lograr tener éxito y va a lograr pactar la paz y que se desmiembre esta confederación. Entonces, en realidad, tal vez también se puede ver como un paso más de cooperación entre Chile y un sector de Perú contra un proyecto que, si bien tenía fuertes lazos coloniales y sociales y económicos históricos para la parte del sur de Perú, no era así para el norte de Perú. Entonces, bueno, yo entiendo que Chile estaba cuidando sus intereses comerciales, pero no tanto pensando en la hegemonía en el Pacífico, aunque tal vez también sí, sino también estaba cuidando sus intereses comerciales en su vínculo con Perú, que muchas veces ha sido dejado de lado por la historiografía, porque nos hemos centrado en las relaciones comerciales de Chile con los socios económicos del Atlántico Norte, con Inglaterra, con Francia, incluso tal vez con Estados Unidos. Pero el vínculo con Perú era muy importante y yo creo que ese es el gran aporte de esta tesis, volver a poner en valor la importancia económica, pero también social, que tenía para Chile su comercio y su mercado tradicional con Perú. ¿Y tuvo efecto efectivamente? O sea, después de la guerra se normalizaron las relaciones comerciales entre Chile y Perú. En realidad sí, pero el problema es que rápidamente volvió a haber una guerra civil en Perú y los acuerdos que se habían llevado a cabo no se mantuvieron en el tiempo. Porque, se hizo una especie de anarquía en Perú. Sí, hubo una vez más inestabilidad y esta relación la verdad es que se va a subsanar cuando llega el guano a Perú y este boom económico del guano, que es con ese momento cuando Perú va a dejar de tener presiones para generar proteccionismo hacia Chile, ya que ya tiene una renta fiscal asegurada, y también es el momento en el que se normalizan las relaciones, la verdad. También es cuando se paga la deuda. Finalmente, la deuda que tenía Perú con Chile desde la época de la independencia recién se va a pagar cuando entra el dinero de las rentas del guano. Y ahí estamos a mediados de siglo. De los 40, sí. ¿Y cuál sería el periodo donde tú puedes decir ya hay una normalidad en las relaciones, hay una estabilidad política en Perú y en Chile y se permiten una asociación comercial o intercambio comercial más fluido? ¿Sería el periodo 52-65? Sí, yo creo que ahí sí, porque justamente es esto de que deja de haber tensión proteccionista en el lado de Perú, porque ya tienen sus rentas aseguradas, sus rentas fiscales con el guano, y también hay mayor estabilidad, o sea, también se han consolidado estos estados que se empiezan a construir en la época de la independencia. Sin embargo, yo creo que hay una historia importante de colaboración. O sea, la independencia de Perú muchas veces se invisibiliza el papel de Chile y se señala que fue una gesta sanmartiniana para invisibilizar un poco a Chile, pero la verdad es que Chile tuvo un gran esfuerzo para participar de la independencia de Perú y para garantizar, la verdad, hacer esta expedición libertadora. Luego también colaboró en el caso de la guerra de la Confederación, donde también se puede entender que hubo una colaboración para proteger estos mercados. Y después van a haber intentos con los congresos americanistas y van a haber muchos intercambios de exiliados. Y por lo tanto, estos episodios de colaboración yo creo que son importantes rescatarlos y bueno, que después se van a plasmar en la guerra con España, la verdad, que había una guerra entre Perú y España. Antes de llegar a eso, si me permite,
leerte una cita que la encontré impresionante y muy, muy interesante, que es de Antonio Varas del 5 de octubre de 1852. Yo no la había escuchado antes. De todas las repúblicas hermanas, la de Perú es la que mantiene más relaciones con Chile y la que por su situación, por sus productos, por su marcha administrativa, está llamada a mantenerlas más estrechas y cordiales. No estamos hablando de una persona cualquiera. Antonio Varas era el segundo hombre de la República en ese minuto, era el hombre clave en el gobierno de Manuel Montt. Yo creo que es una cita muy potente la que tú seleccionaste para encabezar un subcapítulo. Sí, es que lo que pasa es que este periodo ha sido invisibilizado porque la relación entre Chile y Perú se entiende a partir de la hipótesis del conflicto por la Guerra del Pacífico, que es un hecho definitivamente trascendental en la historia regional y también internacional entre Chile y Perú, pero que no es lo único que ha sucedido. Este periodo anterior es un periodo de mucha colaboración y está invisibilizado. O sea, esa cita es verdad, que no es muy conocida, pero es muy decidora de la realidad de aquella época. También por eso yo decidí terminar este libro antes de la Guerra del Pacífico y no entrar en la Guerra del Pacífico, para evitar el análisis teleológico, es decir, evitar pensar, bueno, todo esto estaba conduciendo inevitablemente hacia la guerra. Porque los actores de su época no tenían claro eso, no lo pensaban, es lo que dice Antonio Varas, o sea, eso no Además, está. por el contrario, porque tú dedicas unas páginas ahí a recrear el tema del americanismo, o sea, lo que hay más bien es un sentimiento o un pensamiento que procura la unidad de los países americanos en una fórmula que podríamos llamar alternativa o complementaria de la doctrina Monroe, frente, por ejemplo, a lo que iba a ser más adelante el problema con España, pero con prescindencia del problema con España, que hay una serie de encuentros americanos, uno de los cuales se realiza incluso en Santiago, el siguiente precisamente en Lima en 1864, y aunque no tengan frutos, podríamos decir, puntuales, específicos, sí tiene lo que podríamos llamar un logro en términos culturales de hacer sentir a América una unidad. Claro, y lo que yo trato de defender en el libro es que el americanismo no era solamente idealismo. En realidad, efectivamente, había una importancia en las relaciones económicas y había una importancia en la integración económica, y eso era visto por los actores de la época. O sea, el comercio con Perú, que era un comercio tradicional que tenía Chile, era importante para Chile. Perú era el principal destino de las reexportaciones chilenas, que para este puerto del Valparaíso, como reexportador de manufacturas que venían de Europa, bueno, Perú era el principal receptor de las reexportaciones. Pero además, Perú era muy importante como receptor de de los elementos tradicionales que producía Chile. O sea, toda la gente que exportaba trigo no le iba a exportar trigo a Gran Bretaña, porque en Gran Bretaña está muy lejos, el costo del flete hace que no sea rentable exportar trigo. ¿A dónde se exporta trigo? A Perú, que está mucho más cerca y que es un mercado muy grande. Y además, para Perú, contar con el trigo chileno aseguraba evitar las crisis de carestía. Cuando sube mucho el precio del trigo, porque hay algún problema en el sur de Perú, y en Lima aumenta mucho el precio del trigo, por lo tanto aumenta mucho el precio del pan. Y si aumenta el precio del pan, hay hambre. Y si hay hambre, muy probablemente hayan descontentos sociales. Entonces, contar con garantizado una cantidad de trigo chileno en Lima era muy importante, justamente para evitar disturbios y en un momento de mucha debilidad del Estado Nacional que recién se está construyendo. Entonces es una relación muy importante para los dos, y esto está invisibilizado, pero esto tiene que estar claro y consciente. Cuando los países han colaborado, les ha servido, más allá de los discursos y tal vez las palabras que dicen los políticos, porque en algún momento es conveniente. La verdad es que de fondo habían causas que demuestran que efectivamente el vínculo era provechoso para ambos. Además, Chile era en la época del guano, Chile era el principal socio comercial de Perú extra guano. O sea, nosotros sabemos que cuando una economía depende de una sola materia prima exportable, se convierte en algo muy vulnerable, porque baja el precio de la materia prima, claro, y hay crisis económica en el país, como puede pasar ahora, por ejemplo, con el cobre o lo que sea para Chile. El petróleo. Para Perú, Chile era su principal socio comercial extra guano. Entonces, si variaba el precio del guano, la crisis económica se podía moderar un poco gracias a que seguía habiendo un mercado externo en Chile para los productos que no eran el guano. Entonces, la verdad es que yo lo que quiero mostrar es que no es solamente idealismo, no es solamente americanismo, palabras bonitas o intentos floridos por hacer congresos americanos. Hay también intereses de fondo que van a ayudar a construir estos estados en un momento fundamental de las historias nacionales.
A mí me parece que está muy bien logrado la idea de transmitir que Chile tuvo relaciones con Perú y Perú tuvo relaciones con Chile que van mucho más allá de los enfrentamientos bélicos en 1836-39 y en la Guerra del Pacífico. ¿Qué otro aporte crees tú que puede hacer este libro a la historiografía nacional? Y para las personas que no son especialistas en la historia, ¿qué pueden encontrar en este libro? Yo creo que este libro tiene el objetivo también de ayudarnos a situarnos en una época. Porque muchas veces cuesta ponerse, entender las decisiones de personas que vivieron hace 200 años. Pero acá está muy claro el esfuerzo por tratar de entender a los protagonistas de este proceso sin pensar en lo que ya sabemos que pasó después. Y por ahí entender qué llevó a un Estado como Chile a participar de la guerra contra España, donde no tenía ningún elemento para participar. España no había generado no había invadido Chile, no le había declarado la guerra a Chile, y Chile le declara la guerra a España antes de que se la declare Perú. ¿Por qué? Y para proteger sus intereses comerciales con Perú, para evitar tal vez una posible reconquista española, en un momento en que no estaba claro que los países iban a ser independientes y ya que la independencia estaba consolidada y era algo que no estaba más en juego. Yo creo que esto también nos sirve, este libro busca también mostrar que finalmente la historia responde a las decisiones de las personas y que las personas hemos decidido de una manera y se construye la historia a partir de decisiones de muchas personas, pero que hemos decidido de una manera y que podemos decidir de otra. Y que así como hemos decidido muchas veces mantener la hipótesis del conflicto y mantener las tensiones con los vecinos, también podemos decidir colaborar porque lo hemos hecho y eso ha tenido frutos distintos y puede ser importante. Estamos conversando con Michelle Lacoste de su libro Nueva historia de la relación económica entre Chile y Perú, 1822-1865, de la independencia a la guerra con España. Michelle, no quería perder la oportunidad de preguntarte en qué estás ahora, pues estás haciendo bien avanzado tu doctorado, ya eres candidata a doctora. ¿Cómo avanza eso? ¿Cuál es el tema que estás desarrollando? Bueno, sí, estoy ahora en Historia Global. Estoy estudiando cómo se insertó Chile en el comercio global del Pacífico entre 1790 y 1855, que es este periodo de transición entre la época de la colonia y la vida independiente o republicana. Y la verdad es que, si bien mi primer libro es sobre relaciones entre estados, porque me interesaba el momento fundacional de la construcción del Estado, ahora en realidad lo que estoy viendo es un poco más las relaciones entre territorios y flujos de personas y mercaderías, pero más allá del enfoque estadocéntrico, porque entiendo que el proceso de globalización que se da desde principios del siglo XIX en realidad trasciende las fronteras estatales. Si bien cada estado va a tomar ciertas políticas, es un proceso que trasciende a las fronteras estatales, entonces estoy viendo la participación y la agencia de los comerciantes norteamericanos fundamentalmente en este comercio transpacífico con base en Valparaíso. Y para eso es que ahora estoy yendo a revisar archivos a Estados Unidos para revisar también esta agencia de norteamericanos que van a ser clave, sobre todo en los primeros contactos entre Chile y China, por ejemplo, y Asia en general. Mucho éxito en esa investigación, Michelle, y esperamos poder leer los resultados de ese trabajo muy luego. Muchas gracias. Te queremos hacer una última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Si nos puedes recomendar algún libro de lectura a los auditores, a mí, o bien decirnos qué libro te ha gustado, te ha impactado, que creas que es bueno compartir esa lectura. Bueno, un libro que me impactó hace poco es Sapiens, de Yuval Noah Harari, que es muy interesante porque es un intento muy bien logrado. El autor es doctor en Oxford, historiador de Oxford, pero hace una historia sobre la historia de la humanidad desde los homínidos hasta la actualidad, viendo cuáles son las claves del éxito de los seres humanos y cuáles son algunos de los desafíos que enfrentamos como especie en este mundo cada vez más globalizado. Es un trabajo muy interesante de lectura, muy amena, de hecho es un bestseller porque uno puede entender lo que señala y las principales ideas del autor sin ser un experto en el tema, pero yo creo que es un juicio muy descarnado, muy poco idealista, pero sí ayuda a comprender mejor el mundo en el que vivimos. Así que me gustaría recomendar Sapiens, pero además yo creo que si puedo hacer una pequeña última recomendación, yo creo que para los tiempos en que vivimos también es clave leer Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz de Huxley. Sí, es un clásico muy antiguo, pero que no ha perdido vigencia
y yo creo que si alguien quiere entender el mundo de hoy tiene que haberlo leído un par de veces. Sí, es un libro que vale la pena. Yo el segundo lo he leído, el primero lo dejo anotado, no lo he leído, así que muchas gracias por la recomendación. Y sobre todo, Michelle, muchas gracias por la conversación sobre tu libro Nueva Historia de la Relación Económica entre Chile y Perú. Te deseamos lo mejor en tu investigación y esperamos volver a encontrarnos en Historia, Libros y Banderas. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa y que esté muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.